En el siguiente problema vamos a darle continuidad al tema de cantidad de movimiento. En este caso vamos a hablar de la conservación de la cantidad de movimiento aplicando los conceptos vistos de impulso y cantidad de movimiento en sesiones anteriores. El problema que vamos a trabajar es el siguiente. Dice que una bala de 0,1 kilogramo de masa se incrusta horizontalmente en un bloque de 2,9 kilogramos de masa que está en reposo sobre una mesa de coeficiente de rozamiento 0,5. El conjunto se mueve 10 metros antes de parar y preguntan cuál fue la velocidad de la bala. Recordemos que en la sesión anterior les decía que en los problemas donde involucremos conservación de la energía o conceptos energéticos, como en el teorema del trabajo de la energía, era importante que demarcáramos las posiciones con letras o con números A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. Cuando hablamos de impulso y cantidad de movimiento, ya cambiábamos el esquema y decíamos que ya no hablábamos de posiciones, sino que hablábamos era de como imágenes fotográficas instantáneas en las cuales cada una de las gráficas tenía un encabezamiento, que podría ser un inicial, antes, durante, después y final. Y algo en lo que hice énfasis era que el gráfico del durante solamente se representaba cuando nos daban el tiempo de contacto o interacción entre los cuerpos. Y aclarar también de que cuando hablamos de antes y después es antes que se dé el impacto, ojo, inmediatamente antes que se dé el impacto e inmediatamente después que se dé el impacto, choque o colisión. Entonces, en este problema nos hablan de una bala que se va a incrustar en un bloque y que cuando se incruste, el conjunto bala-bloque va a ser arrastrado por una distancia de 10 metros. Entonces, lo que hay que aprender inicialmente es a identificar cuántas situaciones se identifican en ese problema. Para nuestro caso tenemos un antes que representa la bala cuando está a punto de golpear el bloque, el después cuando ya la bala está incrustada y el conjunto bala-bloque va a salir moviéndose. Aquí todavía no se está moviendo, está empezando apenas a moverse. Y el tercer caso, que es cuando el conjunto se ha desplazado por 10 metros, por eso representamos aquí este gráfico con líneas punteadas que me indica la ubicación en la que se encontraba inicialmente este conjunto y donde se encuentra finalmente. En la parte superior aparecen ya los encabezamientos de las situaciones que vamos a plantear, el antes, el después y un final. Listo. Entonces, lo demás es empezar a colocar la información pertinente a los datos que nos están dando en el problema. Me dicen que la masa de la bala la he llamado masa 1, es de 0,1 kilogramos, a la masa del bloque, masa 2, lo llamé, le coloqué el valor de 2,9 kilogramos, que es lo que nos están planteando aquí. La velocidad que trae la bala, pues traten de hacer coincidir los subíndices de la masa con el de la velocidad. Entonces, si esta es masa 1, pues esta es la velocidad 1. Esto es lo que me están preguntando, cuál es la velocidad que traía la bala antes de golpear el bloque. Y como en el problema nos dicen que el bloque se encuentra inicialmente en reposo, pues la velocidad del cuerpo 2 sería igual a 0. Esta es la situación antes del choque. Después del choque me dicen que la bala y el bloque quedan juntos. Por lo tanto, aquí el conjunto se va a mover con una sola velocidad. Entonces, si seguimos la secuencia, si aquí tenemos velocidad 1, la velocidad 2, pues hasta vamos a llamarla velocidad 3. Y entender que esta velocidad 3 es la velocidad del conjunto bala-bloque. Ahora, como permanecen unidas o quedaron unidas la bala y el bloque después del choque, ¿cómo hacemos simbólicamente para indicar de que las dos masas, tanto bala-bloque, quedaron juntas? Pues sencillo, lo que hacemos es integrar, es decir, utilizar un paréntesis que me indique que la masa 1 y la masa 2, al quedar entre pares, quedaron unidas. Entonces ya puedo sumar este par de valores y eso me daría la suma de 3 kilogramos. Entonces no olvidar, cuando queden juntos dos cuerpos, la manera de representarlo es colocándolo entre paréntesis. Esto es lo que ocurre inmediatamente después del choque. Ahora, aquí empieza a moverse
este conjunto ala bloque y pasamos a la situación final, donde mostramos desde dónde partió, o sea, este gráfico que está aquí con líneas punteadas es el mismo que corresponde a la situación después. Se desplaza durante 10 metros hasta llegar acá a esta posición donde se detiene finalmente. Por lo tanto, la velocidad, si seguimos la secuencia, esta es la velocidad 3, entonces la velocidad 4, que es en esta posición, pues sería igual a 0. Y las masas siguen siendo M1 más M2 entre paréntesis porque siguen juntas. Bueno, entonces, resulta que en este problema me están diciendo de que en este tramo, desde aquí, desde que empezó a moverse el conjunto ala bloque hasta que se detiene, experimenta un rozamiento. ¿Por qué saben que hay un rozamiento? Porque me dice que entre el bloque y la superficie hay un coeficiente de rozamiento de 0.5. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular es cuánta energía se pierde en este proceso. Es decir, desde que empezó a moverse el conjunto ala bloque hasta detenerse. Y recordemos, por la ley de la conservación de la energía, que esa energía perdida se obtiene es como el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Y en este momento no sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento en este tramo. He representado el desplazamiento que experimenta el conjunto ala bloque con este vector verde. Entonces quedaría que el vector X flechita, el desplazamiento es de 10 metros. Entonces, para poder calcular el trabajo necesitaría, además del desplazamiento, necesitaría la fuerza de rozamiento. Entonces, para eso, hacemos un diagrama de fuerza sobre este conjunto ala bloque, el peso del conjunto, la normal y la fuerza de rozamiento. Que ustedes está con rojito, es un vector velocidad, no tiene nada que ver con el diagrama de fuerzas. Trasladamos estas fuerzas a un plano cartesiano. Le colocamos los sentidos. En el eje Y no hay movimientos y pueden colocar los sentidos como quieran. Pero en el eje X recuerden de que este bloque está moviendo hacia la derecha, por lo tanto hacia la derecha el sentido es positivo, mientras que la fuerza de rozamiento está actuando en sentido contrario. Aquí no hay fuerzas que estén orientadas hacia la derecha. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, con eso calculamos el valor de la normal. Y ya conociendo el valor de la normal y el coeficiente de rozamiento, podemos calcular la fuerza de rozamiento, la cual nos da un valor de 15 newton. Y ya ahora sí, con el valor de la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, podemos calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es el producto punto entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Recordemos, cuando veíamos este tema, que yo les decía que cada que estemos calculando un trabajo es obligatorio que representemos este par de vectores. ¿Para qué? Para poder sacar el ángulo que forman estos. Entonces, de la gráfica vemos que la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, mientras que el desplazamiento va hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es de 180 grados. Esta que tenemos aquí inicialmente es la definición vectorial. Cuando pasamos a la definición escalar, entonces se desaparecen las flechitas de la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, pero aparece el coseno del ángulo entre ellas, que sería el coseno de 180 grados. Reemplazamos los datos conocidos, resolvemos y obtenemos que el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es de menos 150 julios. Recordemos que un trabajo negativo se interpreta como que un trabajo que en lugar de favorecer el movimiento del bloque hacia la derecha, está tratando de evitarlo. Entonces, hasta el momento lo que hemos calculado es, en esta situación final, es cuál es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, la cual más adelante la vamos a llamar la energía perdida. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y por qué empecé a trabajar por este lado? ¿Por qué no empecé a trabajar desde aquí? Desde el antes y el después. Recuerde que entre antes y después, aquí en medio se experimentó un choque o colisión. O sea que entre el antes y el después, yo podría aplicar el principio de choques y colisiones, es decir, conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué tipo de choque se experimenta aquí? Como los cuerpos estaban separados y quedan unidos después del choque, ese se llama un choque perfectamente inelástico. Y recordemos que en el choque perfectamente inelástico solo se conserva la cantidad de movimiento. Entonces tendríamos que calcular la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después para posteriormente igualarla.
Pero el problema que tenemos cuando empezamos por aquí es que nos quedarían muchas incógnitas, porque nos quedarían la velocidad 1, que es un dato desconocido, y la velocidad 3, que también es un dato desconocido. Por eso empezamos por esta parte final donde nos dan más información, porque conocemos cuál es la velocidad con la que termina el cuerpo, conocemos cuál fue su desplazamiento, o sea, podemos hacer el diagrama de fuerza y calcular ese trabajo que dice la fuerza de fricción. ¿Que para qué me va a servir esta fuerza de fricción? Para yo poder aplicar la ley de la conservación de la energía, es decir, de atrás hacia adelante. Entonces, entre el antes y el después yo puedo aplicar es conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque entre los dos se experimentó un choque o colisión. Pero entre el después y el final, donde ya no hubo choques ni colisiones, ya no puedo aplicar conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que sí podría aplicar aquí entre el después y el final? La ley de la conservación de la energía. Y alguno podría decir, bueno, ¿y por qué no podemos aplicar la conservación de la energía entre el antes y el después? Pues se puede aplicar, pero recuerden de la videoclase de impulso y cantidad de movimiento que yo les decía, que ustedes pueden aplicar la ley de la conservación de la energía entre cualquier par de instantes de tiempo. Pero resulta que aquí el problema que saldría es, ¿y cómo calculo la energía perdida durante un choque? Porque durante los choques siempre se va a perder energía, porque esa energía se va a convertir en calor por la fricción entre los cuerpos que están en contacto. Y no existe una fórmula matemática que me permita calcular esa energía que se pierde durante el contacto. Mientras que aquí entre el después y el final, donde no hay choque, yo sí puedo aplicar la conservación de la energía y calcular esa energía perdida. ¿Por qué? Porque aquí la energía perdida se calcula es mediante el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento durante este tramo. Entonces, aclaro esa diferencia, ¿no? ¿Por qué si puedo aplicar conservación de la energía entre después y final? Porque si puedo calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, que esta va a ser la misma energía perdida. ¿Listo? Mientras que entre el antes y el después no existe una fórmula matemática mediante la cual yo pueda calcular la energía que se pierde durante la colisión. Listo. En ese orden de ideas, entonces ya sabemos que por acá no podíamos haber empezado porque nos quedarían muchas incógnitas. Velocidad 1 desconocido, velocidad 3 desconocida. Si aplicamos la ley de la conservación de la energía, me quedaría la energía perdida como incógnita. O sea, demasiadas incógnitas. Ya analizamos la situación final para calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, lo que es lo mismo, la energía perdida. ¿Qué podemos aplicar entre el después y el final? Entre después y final, recuerden, lo acabo de decir hace un momento, yo no puedo aplicar conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento solamente se aplica entre dos instantes entre los cuales se experimente la colisión o el choque. Y entre estos dos momentos no hay choque. Por lo tanto, lo único que yo puedo aplicar entre este par de instantes es la ley de la conservación de la energía. Y decíamos por ahí en encuentros anteriores que cuando ustedes vayan a aplicar la ley de la conservación de la energía, ustedes deben colocar ese encabezamiento e indicar entre qué instantes, anteriormente lo llamamos posiciones, entre qué instantes o posiciones van a aplicar la ley. Entonces, por eso aparece aquí, ley de la conservación de la energía entre, aquí ya no le llamamos posiciones, sino instantes, entre el después y el final. Por lo tanto, cuando aplico la ley de la conservación de la energía, nos quedaría que la energía cinética después, más la potencial después, más la potencial elástica después, es igual a los mismos tipos de energía, pero en la situación final, sumado a la energía perdida. Aquí sí hay energía perdida. ¿Por qué hay energía perdida? Pues porque hay fricción. Por eso no la puedo eliminar. Entonces lo que se hace es analizar cada uno de los instantes. En este caso hablamos de las energías después. ¿Qué tipos de energía tiene este sistema aquí después? Como vamos a aplicar la ley de la conservación de la energía, recuerden ustedes que es obligatorio marcar, ojalá con un color que se resalte, como yo lo hago siempre, que es el color rojo, para marcarla, digamos en este caso, el nivel de referencia, que es la posición más baja alcanzada por el cuerpo durante el movimiento. Y que se vea nivel de referencia. Recuerde que el nivel de referencia es el que me determina si un sistema tiene o no una altura. Entonces, aquí vimos que en la situación después del choque, energía cinética sí existe porque hay una velocidad del conjunto después del choque. Energía potencial no hay porque no hay altura.
y elástica tampoco porque aquí no hay ningún resorte. Por eso se cancela la energía potencial, la que depende de la altura, la energía potencial elástica, la que depende de los resortes deformados. Vámonos a la situación final. ¿Qué energías encontramos aquí? La final es cuando está aquí, cuando llega el reposo. Entonces, cinética no hay porque su velocidad es cero. Potencial no hay porque la altura aquí sigue siendo cero. Y elástica tampoco hay porque yo aquí no veo ningún resorte que se encuentre deformado. O sea que la cinética, la potencial y la potencial elástica se cancelan. La única energía que quedaría sería la energía perdida. Finalmente, ¿qué nos queda? Pues que la energía cinética después va a ser igual a la energía perdida. Ahora, ¿qué es la energía perdida? Recordemos teóricamente que la energía perdida se define como el valor absoluto de este señor. El valor absoluto del trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, es lo que aparece aquí. Entonces, la energía cinética después, ojo, este es el gráfico después, sería la masa del conjunto, por eso aparecen M1 más M2, por la rapidez 3 al cuadrado sobre 2. Entonces, masa 1 más masa 2 por la rapidez 3 al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a la energía cinética perdida, que es el valor absoluto del trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Reemplazamos datos conocidos, pues M1 más M2 es 3 kilogramos y el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento nos dio menos 150 julios. Y de allí despejamos la rapidez 3 y nos da un valor de 10 metros sobre segundo. Ojo, esto es una rapidez, se está trabajando en forma escalar. Cuando yo lo llevo a la forma vectorial, que es la que aparece acá al frente, o en forma vectorial debo colocarle un signo. Entonces, de acuerdo con la gráfica, el vector velocidad 3 está apuntando hacia la derecha y hacia la derecha el sentido va a ser positivo. Entonces ya hemos calculado la velocidad del conjunto bala-bloque después del choque. Como ya conocemos esta velocidad de este conjunto después del choque, este es un dato conocido. Y recuerden que el objetivo es encontrar la velocidad 1. Como este dato ya es conocido, entonces ahora sí, ¿qué podemos aplicar entre el antes y el después? Entonces aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, conservación de la cantidad de movimiento. Y recordemos que el choque que se experimenta es un choque perfectamente inelástico. Y la expresión matemática para el choque perfectamente inelástico establece que la sumatoria de las cantidades de movimiento antes debe ser igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento después. Y recuerden que la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por la velocidad. Antes del choque, ¿cuántos cuerpos aparecen? Aparecen 2. O sea que usted debe multiplicar cada masa por su respectiva velocidad. Es decir, masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Pero recuerden que la velocidad de 2 es 0. Por eso nos quedaría masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Pero este segundo término se cancela ya que la velocidad 2 es 0. O sea que solamente nos queda el primero. Mientras que la sumatoria de cantidad de movimiento después, recuerden que los dos cuerpos bala-bloque quedaron juntos, o sea que sería la masa del conjunto multiplicada por su respectiva velocidad 3. Por eso aparece aquí masa 1 más masa 2 por la velocidad 3. Reemplazamos masa 1 más masa 2 por 3 kilogramos y despejamos la velocidad 1 y obtenemos el valor de más 300 metros sobre segundo, que corresponde a la velocidad de la bala que traía antes de impactar o golpear al bloque que se encontraba en reposo. Entonces, espero que les sirva como modelo para que sigan trabajando problemas donde se vincule la conservación de la cantidad de movimiento que se aplica, no olviden eso, entre el antes y el después de un choque y la ley de la conservación de la energía.